Buenas noches a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo. Pues sí, es un gusto para nosotros que ustedes estén acá, que puedan compartir. Pues este foro ha sido coordinado por la Universidad Galileo. Mi nombre es Jessica Aceituno. Yo voy a estar a cargo de moderar este foro con los distintos pues, expositores acá presentes. El objetivo pues, de este foro es poder conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Definitivamente pues, es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque pues, aquí nos muestra la gran hazaña que se llevó a cabo, es algo extraordinario, y también nos demuestra pues, lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? Pues, pudimos ir a la luna, entonces definitivamente es algo que nosotros tenemos que conmemorar. Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias. Yo les voy a comentar también cómo va a ser la dinámica que vamos a manejar el foro, pero antes que nada también quisiera comentarles de que, bueno, si bien la historia de cómo el hombre llegó a la luna es súper interesante y es muy bonita, pero este foro está enfocado específicamente en analizar qué fue lo que pasó después de la llegada del hombre a la luna, ¿sí? Ese es más que todo el enfoque. Por supuesto, siempre estamos abiertos pues, a preguntas y a comentarios, ¿no? Como les comentaba, aquí tenemos a nuestros expositores. Yo los voy a presentar para que conozcamos un poquito de cada uno, sus experiencias, sus conocimientos, pero antes que nada pues, les voy a comentar cómo va a ser la dinámica. Bueno, primero, en este foro vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, pues yo voy a ser la encargada de hacerles preguntas a los expositores. ¿Por qué de esta forma? Para que empecemos a entrar en ambiente, ¿sí? Para que empecemos a empaparnos del tema, a escuchar pues, lo que ellos nos tienen que decir, lo que nos han preparado, y pues van a ser dos rondas, o sea, dos preguntas a cada expositor. La segunda parte se va a dividir ya específicamente en preguntas y comentarios que ustedes como público pues, quieran hacerles a los expositores. En esta parte en específico, pues sí les quiero pedir, primero pues que sea en orden. Cuando ustedes quieran hacer un comentario o una pregunta, levantan la mano, yo les paso el micrófono y ustedes hacen la pregunta. En esa pregunta, ustedes me comentan a quién o comentan en ese momento a quién se la quieren hacer. También les pediría que la pregunta sea pues, concisa, a manera que los expositores puedan también comentarles de una manera más eficiente y poder responderles a sus preguntas de una manera pues, más ágil. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con Edgar Castro Batten para que lo conozcan. Bueno, Edgar es ingeniero en sistemas, es diplomado en astronomía y astrofísica básica por la Universidad Galileo. Bueno, Edgar empezó observando las estrellas en 1970 y realizó estudios de astronomía por su cuenta. Pues esto a Edgar le sirvió de base para ser columnista y también divulgador científico. Edgar pues, ha publicado más de 400 artículos en medios escritos y también ha participado en decenas de entrevistas en radio y televisión. Bueno, esto, por supuesto, le ha dado reconocimiento nacional e internacional. Pues Edgar también fue presidente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía durante 17 años y es autor del libro Curiosidades de nuestro universo. Actualmente pues también es fundador de la carrera de astronomía aquí en la Universidad Galileo y hoy por hoy pues es su director. Mario Rolando Enríquez Cordero. Bueno, Mario tiene estudios en agronomía, administración de empresas, comercio internacional. Actualmente se desempeña como asesor en procesos administrativos y comercio internacional. Pues ya desde los 3 años empezó con la pasión a la astronomía y cómo pues le regalaron un libro que se llama De la Tierra a la Luna de Julio Verne. A los 11 años armó su primera antena de radioaficionado y ha participado en congresos y seminarios de tecnología y política aeroespacial. Bueno, Mario es diplomado en astronomía y astrofísica básica, también aquí en la Universidad Galileo. En el 2014 creó el Observatorio Guatemalteco de Radioastronomía y es coordinador de 2 clubes de lectura dedicados a ciencia y astronomía. El 1 de enero del 2019 lanzó el podcast Ventana al Cosmos y en 4 meses ya es escuchado en 27 países. Seguimos con Eleonora Poitevin. Eleonora es ingeniera civil con mención en Administración de Proyectos de la Universidad Rafael Andívar. Se inició en astronomía pues, a los 5 años.
Todo esto gracias a su abuela paterna, que le explicó el cielo y las constelaciones. Cuando Eleonora entró a la universidad, conoció el Club de Ciencias y Astronomía de la Universidad Landívar. Posteriormente, coordinó durante sus años de estudios en esta universidad, ha sido divulgadora por medio de eventos de astronomía, organizadora de eventos de observación masiva, como por ejemplo el tránsito de Venus, la hora del planeta, y actualmente es presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. También pues, en la asociación hay una cantidad de cursos de astronomía que se están desarrollando, pero también, pues, aparte de ser la presidenta, es catedrática del Diplomado de Astronomía en la Universidad Galileo. Empezó en el 2015 y pues, a la fecha también lo continúa haciendo, y pues ya tiene varias promociones graduadas. Y por último tenemos a Humberto Ramírez. Humberto es médico y cirujano oftalmólogo, graduado de la Universidad Francisco Marroquín. Es diplomado en Astronomía y Astrofísica Básica para la Universidad Galileo. Es catedrático del Diplomado de Astronomía y Astrofísica Básica. Es el ex vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Actualmente pues, continúa siendo miembro. Fue representante de Guatemala para la Liga Iberoamericana de Astronomía. Y en el año 2010 fue seleccionado por la NASA para cursar el programa de Medicina Aeroespacial y Ocupacional como parte del equipo médico para la atención de los astronautas de la misión 132 del transbordador Atlantis. También pues fue miembro de la Asociación de Medicina Aeroespacial. Entonces, como pueden ver, tenemos un currículum bastante extenso, un currículum bastante pesado en cada uno de los expositores. Entonces yo los insto a que aprovechen el foro por la misma razón, ¿sí? Que puedan aprovecharlo, que puedan hacerles pues, las preguntas que ustedes consideren, los comentarios que ustedes deseen, porque para eso es este foro, ¿no? Para poder aprovecharlo al máximo. Entonces vamos a empezar con el primer bloque, como yo les comentaba, yo les voy a hacer las consultas a ellos primero y luego continuamos con el segundo bloque. Entonces, en la primera ronda, la primera pregunta es hacia el público. Quiero que sí sean completamente honestos. Vamos a ver, ¿cuántos estuvieron presentes para el acontecimiento de la llegada del hombre a la luna? La primera pregunta es hacia Edgar, ¿sí? Pues Edgar, sabemos de que definitivamente esta hazaña pues, fue algo demasiado extraordinario, fue para muchas personas inolvidable. Sin embargo, para pues, cada persona tiene una experiencia distinta, ¿sí? Tiene algo diferente que contar, pero quisiéramos escuchar cómo fue su experiencia al vivir este acontecimiento. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer a todos su presencia en este acto, porque una de las incógnitas que yo tenía hoy en la tarde es si íbamos a estar solos o íbamos a estar con más compañía, porque pues en 50 años me he dado cuenta que el modo de pensar cambia. Y no solo la tecnología cambia, sino que también cambia la mentalidad, nuestra mentalidad cambia, lo que nos emocionó hasta morir hace 50 años, hoy para muchas personas es algo del pasado. Y es algo que tal vez, bueno, estuvo bueno, pero ya pasó. Y lo que queremos es lo que está pasando ahorita, hoy, el WhatsApp, lo que queremos es el Facebook, lo que queremos es el Instagram. Entonces, eso me ha impresionado mucho porque tuve la oportunidad pues, de estar esa noche, el 20 de julio de 1969, presenciando cuando el astronauta Neil Armstrong bajó, precisamente en vivo teníamos en ese entonces, hasta era un término nuevo, que dijeran en vivo, y no decían a todo color porque las televisiones no eran a color. Esa es una cosa que alguien, digamos, tal vez lo da por supuesto. Ahora las televisiones a color, 4, todo 4D, entonces, o unas tecnologías enormes, a alta definición. Antes era una televisión en blanco y negro, y eso era lo que nos emocionaba. Pero resulta que a mí se me descompuso la televisión un día antes, el 19 de julio se descompuso la televisión en la casa, y entonces ya estaba yo muy preocupado porque realmente venía esperando este momento desde el año 68, cuando los astronautas del Apolo 8 empezaron a narrar aquel 24 de diciembre. En un 24 de diciembre ellos estaban orbitando la Luna y narran el Génesis, se ponen a hablar el Génesis. Y entonces yo, que soy creyente, realmente me emocionó.
Y cuando oigo esas palabras otra vez me emociono. Era Bill Anders, era también el famoso Lovell, el después del Apolo 13, y Anders, eran los tres que circunvalaron la luna y digamos, no rezaron, pero sí leyeron el Génesis. Y fue algo como para quedarse con eso. Después esperaba yo lo que venía, que era el 20 de julio. Y el 19 de julio se me quema la televisión, entonces tuve que irme a la casa de mis primos, porque dije, bueno, y en algún lado lo tengo que hacer. Y me fui a pasar la noche con ellos. Y la verdad que ellos estaban muy anuentes a verlo, lo vimos todos juntos. Me recuerdo que empezó en la noche, como a las 9, 8 por ahí de la noche, pero el astronauta bajó hasta que era la madrugada, porque me recuerdo que sí nos desvelamos. Estábamos desvelándonos, pero era aquella emoción de a qué horas va a aparecer el astronauta. Y entonces de repente empieza a aparecer y se miraba medio borroso, ¿verdad? No era aquello que se miraba tan bien, se miraba así de borroso como los videos de YouTube que miramos ahí el astronauta, no tan claro, pero todos lo vimos y nos sentimos muy emocionados en ese momento, en esa noche. Pero para ambientarlos un poco, déjenme decirles que 1969 era un año que se caracterizó por dos cosas. Primero, por las noticias que recibíamos de la guerra de Vietnam. Eran unas noticias tremendas, ¿verdad? Aquellos helicópteros que bajaban y dejaban a los soldados y muertos y todo. Y entonces nos venían bombardeando con esas noticias todos los días. Y otras noticias que leíamos eran la respuesta que hubo de la juventud a esa guerra, que fueron los hippies, paz y amor, pantalones largos a rayas. Yo tenía el pelo largo, usaba pantalones a rayas. La veo en las fotos, me veo en las fotos y ni me reconozco ya, ni mis hijos me reconocen, nunca hubieran pensado que fui yo. Pero realmente era como la respuesta de la juventud a una guerra que no querían, nadie la quería. Y entonces de repente aparece esto, aparece de la nada, aparece una cosa espectacular, el hombre bajando en la luna. Y luego pues yo pensé, esto es lo más espectacular que hay. Eso pensé yo, lo más espectacular que ha hecho la humanidad, fui superlativo. Y luego poco a poco fui aprendiendo en ese resto de años de que tampoco es lo más superlativo, tampoco es así. Porque hay otras cosas que ha hecho la humanidad, son igualmente buenas. Y alguien me decía, mire lo que ha hecho la Madre Teresa, eso es espectacular, no el viaje a la luna. Bueno, es una opinión que vale, ¿verdad? Mire lo que han hecho los rescatistas, miren lo que han hecho muchas personas anónimas. Son hazañas que son mejores que el viaje a la luna. Y al principio me chocaba que me dijeran eso, pero después yo fui comprendiendo que lo que uno piensa no es lo que todos piensan. Y yo tuve el error de pensar que eso era obvio para todos, que el viaje a la luna era lo mejor que el hombre había hecho. Y aprendí que no es así. Aprendí que es una cosa buena. Hoy lo veo como algo muy bueno, como una hazaña tecnológica, astronómica, pero no lo veo como lo mejor que ha hecho la humanidad. La humanidad ha hecho muchas cosas buenas y que se comparan o podrían hasta superar esta hazaña. Pero sin embargo, no dejo de emocionarme, no dejo de ver los videos y a Neil Armstrong y Aldrin y a Collins y me sigo emocionando igual. Para mí esto marcó mi vida. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Eso es lo que yo quiero hacer. Dedicarme a esto, al universo. Si se puede llegar a la luna, se va a poder llegar a Marte y después se va a poder llegar a Júpiter. Esto ya es cuestión de tiempo y de tecnología. Y a esto me quiero dedicar. Y desde ese día yo me he dedicado a la astronomía, a la astronáutica y a todo lo que es relacionado. Tanto así me gustó que le pedí a mi mamá que me tomara una foto. Me fui a poner un mitacuchi, me puse una corbata y le dije, tómeme una foto porque quiero que se quede marcado este día, el día en que yo empecé. Eso fue en 1970, ahí tengo todavía la foto y no he parado. Así que eso es lo que yo les puedo contar y compartir esta noche. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Humberto, ¿sí? Bueno, digamos que el hombre, pues,
debido a su evolución, se ha tenido que ir adaptando pues, a la Tierra, adaptando a muchas circunstancias, adaptando a muchas formas y condiciones de vivir, y es algo natural en nosotros, porque si no, no vamos a sobrevivir. Sin embargo, la curiosidad pues, que nos causa a muchos es, entonces, si los logramos adaptar a la Tierra, ¿cómo logramos salir al espacio? ¿Cómo fue eso posible? Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo. Pues, como bien decía Jesse, el ser humano se desarrolló en este planeta. La vida empezó en este planeta hace más o menos 3.500 millones de años y toda la biología se ha desarrollado con base en este marco de referencia que tiene la gravedad, ¿no? Entonces, nuestra fisiología está adaptado a ese 9.8 metros sobre segundo al cuadrado que nos empuja siempre al planeta. Esto obviamente determina nuestras funciones cardiovasculares principalmente, cómo funciona el corazón, el funcionamiento, la fisiología de los huesos y principalmente el funcionamiento de los músculos, que siempre tienen que estar actuando en contra de una fuerza. En este caso, pues la gravedad. La sentimos todo el tiempo, pero ya es tan habitual que pues no le ponemos atención. Caso contrario, empieza a suceder que sí le tenemos que poner atención cuando esta fuerza de gravedad va disminuyendo. Y esto resulta cuando empezamos a aumentar de altitud, ya a una altura, diríamos más o menos unos 300 kilómetros de altitud. Órbita baja, ¿no? Acá nosotros le llamamos a eso microgravedad, el término correcto es microgravedad, generalmente oímos nosotros gravedad cero, pero eso realmente no existe. Incluso los astronautas que llegaron a la Luna, ellos no experimentaron gravedad cero, porque hay una interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, y aún en la Luna se está sintiendo la gravedad de la Tierra, y viceversa, ¿no? Entonces gravedad cero es un término que tenemos que tener mucho cuidado en utilizarlo, pero ya el término microgravedad sí denota una cantidad mínima que se siente en las naves espaciales, por ejemplo en la Estación Espacial Internacional, o lo que sentían en los transbordadores espaciales. Entonces, los cambios a los cuales el cuerpo se tiene que adaptar son varios, pero principalmente empiezan a afectar el sistema cardiovascular, porque la redistribución de la sangre y del líquido hacia la parte superior del cuerpo y hacia la cabeza hace que hayan unos cambios fisiológicos muy importantes que los podemos ir discutiendo después, pero hay deshidratación, hay disminución de los glóbulos rojos, o sea, hay una anemia espacial, hay una disminución del tamaño muscular porque no se pueden usar, no hay una fuerza contraria a la que tenemos que estar actuando. Y entonces, pues, ustedes han visto que las personas que están fracturadas y están con los yesos, luego el miembro que estuvo con el yeso se mira mucho más delgadito, ¿no? Y después hay que hacer un poquito de fisioterapia para recuperar músculo. Exactamente ocurre lo mismo en el espacio, con la diferencia que en el espacio ocurre principalmente en los músculos que cargan el peso, como la espalda baja, y parte de la cadera y la pierna, el muslo. Y entonces estos son los músculos que más sufren la atrofia muscular. Otro problema que tenemos que enfrentar para adaptarnos a la microgravedad es la pérdida de la masa ósea. Empezamos a liberar calcio hacia la sangre y esto no solamente nos debilita los huesos, sino que también podemos formar cálculos renales debido a ese calcio que está liberado en la sangre. Entonces, hay muchas teorías. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan acerca de la viabilidad de poder visitar Marte, por ejemplo. Tecnológicamente creo que lo podemos hacer, falta poco para poder tener esa tecnología. En el último Congreso de Medicina Aeroespacial que se llevó a cabo en Las Vegas, en el cual pues, tuve el gusto de estar participando con la Asociación de Medicina Aeroespacial, se habló muy seriamente acerca de los viajes a Marte. Tanto la ESA, que tuvimos una conferencia del director general de la Agencia Espacial Europea, como NASA, están muy interesados realmente en llevar al ser humano a Marte. Entonces, estamos planificando en grupos de trabajo cómo se pueden contrarrestar
un viaje de 3-4 meses a Marte, dependiendo de la tecnología y del tiempo en que se produzca el viaje, el tiempo en que vamos a estar en el planeta y el tiempo de regreso. Entonces, la tecnología tal vez no es tanto el problema. El asunto es cómo el cuerpo va a enfrentar la microgravedad. Y no solamente en la microgravedad, que me he estado basando en eso por la pregunta inicial. La radiación también es muy importante. Es uno de los cambios más importantes, y las presiones bajas durante el vuelo. Entonces, una de las formas que considero es viable en el futuro es la medicina o los cambios genéticos que podemos hacer en nuestro cuerpo. Porque si nosotros adaptamos nuestro genoma, el ADN, a poder ser resistente o a repararse con más eficiencia ante la radiación, por ejemplo, o a nuestros músculos a soportar la atrofia, vamos a poder hacer y adaptarnos mejor a un ambiente hostil como el ambiente espacial, ¿verdad? Entonces, tenemos 3.500 años de evolución en un marco de referencia con gravedad, y ahora estamos saliendo desde hace un poquito más de 50 años del planeta, y esto pues todavía seguimos aprendiendo. Hay muchas de las cosas en medicina aeroespacial que, si ustedes me preguntan, les voy a contestar, no lo sabemos todavía. Incluso NASA no ha hecho un seguimiento a largo plazo de sus astronautas. Hace 5 años, según los datos que nos presentaron hace un mes, que se está siguiendo ya de una forma sistemática a los astronautas, desde Géminis, Apolo, Mercury y los programas de los transbordadores. Siguiente pregunta va para Eleonora. Y bueno, así como ahorita pues tanto Edgar como Humberto nos han mencionado varios factores que han estado presentes, como por ejemplo el tema de la medicina, el tema de la experiencia que Edgar nos contó, pero también hay otros factores pues que están incluidos en ese tema. No sé si tú nos puedes explicar cómo fue la situación geopolítica de los años 60. Ok, bueno, primero que todo yo no lo viví, así que me baso en la historia, ¿verdad? Prácticamente, recordemos que en los 50s se acababa, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, estábamos posguerra, existía un punto en el cual Alemania y Estados Unidos seguían en una confrontación de poder, a lo que después se le llamó Guerra Fría, con la Unión Soviética, con Rusia, y tenían ese problema con Estados Unidos, y que básicamente deseaban todo el tiempo ver quién tenía más poder. Cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló armamento como bombas nucleares, que se tuvieron los eventos de Hiroshima y Nagasaki, que al final de cuentas habían demostrado al ser humano el poder de lo que era la energía nuclear y las bombas nucleares. Entonces, ese miedo transmitido a la Guerra Fría, pensando en dos países confrontándose con misiles, pensando todo el tiempo en atacarse, llega al punto en que a finales de los 50s, Cuba cae siendo también comunista, se alía con Rusia, y entonces los estadounidenses sienten el miedo y el temor de que ya en Cuba habían misiles apuntándoles a ellos. Entonces, pensando en ese temor que tenía el pueblo estadounidense, surge en todo ese entonces un deseo de demostrar el poder, no solo por medio de las armas con las que se estaban amenazando, sino también buscar tener el poder del espacio. Y aquí inicia la carrera espacial. En el 57, cuando la Unión Soviética pone en órbita al Sputnik 1, le entra la cosquillita de temor a Estados Unidos de que ya había un objeto en el espacio que los podía amenazar desde ahí. Ya no solo tenían los misiles en tierra, sino que podían estar cualquier objeto en el espacio amenazándolos. Entonces, ahí, en ese preciso momento, en el 57, con el Sputnik, se arranca lo que nosotros conocemos como carrera espacial. Y la primera carrera espacial, porque ya después podemos decir que hay varias, pero inicia la primera carrera espacial, y el poder de querer ver quién va primero
ya la Unión Soviética había puesto su primer pieza en el espacio. De repente viene Estados Unidos, manda el Explorer 1 y nivela el hecho de haber lanzado ya ambos satélites. Pero eso no queda ahí. En el 61, en el 61, se empieza a mandar el primer ser vivo al espacio, la perrita Laika, la famosa perrita Laika, que lanzan los soviéticos, y posterior a eso, el primer cosmonauta ruso que orbita la Tierra, Yuri Gagarin, la primera mujer que sale al espacio, Valentina Tereshkova, y entonces la Unión Soviética tenía el paso adelante siempre. Después venían Estados Unidos con Alan Shepard, básicamente no mandaron una mujer a orbitar, mandaron un par de monos, pero siempre iban atrás. O sea, ellos iban atrás y eso era el temor de Estados Unidos. Entonces, continúa la carrera y donde empieza el boom de presión es cuando Kennedy da su famoso discurso en el que dice: vamos a llegar a la Luna no porque es fácil, sino porque es difícil. Y esas palabras de demostrar que es algo no fácil de hacer, sino difícil y que implica, y él mismo dice, implica desarrollar tecnologías que no tenemos. Implica demostrar que la humanidad puede llegar a la Luna y ponerla a salvo a un ser humano y regresarlo con vida. Porque no era solo llegar, era llegar, pisar la Luna y regresar. En ese momento se arrancan los programas Mercury y posterior el Gemini, que son los programas de la NASA que dan pie al inicio del programa Apolo. Pero los rusos no se quedan atrás, los rusos siempre están constantemente intentando llegar bajo la misma carrera. Los rusos ponen el primer rover en la Luna, Lunokhod 1, o sea, ellos en objetos siempre iban adelante, ponían adelante eso. ¿Pero por qué fallaron? ¿Por qué no llegaron los soviéticos y sí llegaron los estadounidenses? Básicamente, y la clave de todo es Wernher von Braun. Ellos tenían a este alemán que en la Segunda Guerra Mundial fue el causante de los misiles B1 y B2, y al final de cuentas son los que terminan siendo una modificación para el Saturno V, que es el cohete que lleva al espacio a la misión Apolo. ¿Qué pasó con los rusos? Ellos tuvieron muchas versiones de estos cohetes, pero en ningún momento lograron controlar peso y algunas direcciones que necesitaba el cohete, entonces muchos de sus eventos fueron fallidos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando del inicio con el primer satélite y llegamos a la Luna, pero toda esa etapa hubieron no solo animales fallecidos, personas fallecidas, o sea, es en cada uno de los fenómenos, en cada uno de los eventos que hubo de las misiones, hubo personas que fueron perdiendo la vida por llegar a esa misión. La misión era llegar a la Luna y conquistarla. Entonces, básicamente, eso es lo que políticamente estaba pasando, era una lucha. Y ya en la era de los 60, cuando ya estaba la carrera espacial, inicia la famosa guerra de Vietnam, que al final estaba en Estados Unidos, tenía que tener dos frentes, el frente de la carrera espacial con la Guerra Fría y el frente de la guerra de Vietnam con todos sus soldados en batalla. Entonces era algo dividido, mientras que la Unión Soviética tuvo un porcentaje también de personas en el frente de batalla, pero se estaban inclinando más al desarrollo tecnológico. Y ahorita todo lo que hemos escuchado pues me parece excelente, o sea, muy interesante, han sido aportes muy buenos de cada uno de ellos. Y bueno, todo esto ha sido centrado hasta el momento pues en lo que pasó antes, durante y cuando el hombre llegó a la Luna. Pero pues aquí la incógnita más que todo es ¿y qué va a pasar después? O sea, ¿qué nos espera? ¿Cuál es nuestro futuro después de este acontecimiento? Bueno,
Tenemos 50 años de haber llegado a la Luna y desde entonces, desde el 1972, que fue el Apolo 17, no hemos llegado de nuevo. Cuando se cumplieron los 40 años, el 40 aniversario de la administración Obama, dijo, vamos a regresar, que era el proyecto Constellation, pero nunca le asignaron fondos y sin plata, pues no va a prosperar nada ahí. Ahora con con Trump, la administración Trump, de nuevo, 50 aniversario, dice, bueno, regresemos a la Luna, es algo que tenemos que hacer, descuidamos nuestro satélite. Y crearon el proyecto Artemisa. Lo interesante es que ahora sí están hablando de fondos, están hablando de que pueden darle una aportación y el vicepresidente de Estados Unidos está muy pendiente de este proyecto. Incluso el administrador de la NASA ya salió diciendo de que sí, se va a llevar a cabo y que van a empezar a ver qué hacen. La idea del proyecto Artemisa es llegar a la Luna y mantener presencia humana permanente en la Luna. Miren lo interesante y el reto que va a tener con lo que hemos hablado y acá, lo emocionante que fue llegar con el Apolo 11, las dificultades fisiológicas y psicológicas, etcétera, que va a tener la humanidad a un salto tan grande y las cuestiones políticas que van a prevalecer en ese entonces, porque ya estamos hablando que no va a ser una carrera entre dos países, sino que va a tener que ser una colaboración de muchos países para poder llegar a la Luna y tener permanencia humana en nuestro satélite. Lo interesante es que va a ser de dos maneras. Piensan tener en la superficie de la Luna, están estudiando varios aspectos, ya sea sobre la superficie de la Luna, si logran saltar o sobrellevar aspectos como lo que es la radiación cósmica, el viento solar, que podría provocar tremendos daños a las personas que estén allá, o bien en los túneles de lava que presenta la Luna. Hay cavernas subterráneas que podrían albergar hasta la ciudad de Filadelfia, por ejemplo, son enormes. Y ahí podrían estar cubiertos a resguardo los nuevos habitantes de la Luna de los rayos cósmicos. Aparte de ello, el programa Artemisa también contempla una estación espacial que va a estar circulando, se va a estar orbitando la Luna, que se va a llamar Gateway. La estación espacial muy interesante, ya que de ella podrían estar saliendo posteriormente, y sería el objetivo, misiones a Marte. Ahí construir las naves que pudieran dar ese salto al planeta rojo. Ya están empezando a ver qué van a hacer. Los cohetes, hay uno de la NASA que está desarrollando, se llama SLS, que es mucho más poderoso que el Saturno V. Lo interesante es de que la administración espacial está abriéndose a la iniciativa privada. Ya está empezando con el Falcon Heavy, que podría ser también una opción si es que no logran desarrollar el SLS. Está un cohete que se llama Atlas también, que es muy, muy poderoso. Y también con los de Blue Origin, que también podría ser otra de las alternativas. Entonces ya hay competencia en poder desarrollar tecnología que nos puedan llevar a la Luna, cosa que no pasaba en los años 60, 70. Ya la cápsula espacial se llama Orión, ya está desarrollada. Esto es entre la Agencia Espacial Norteamericana y la Agencia Espacial Europea. Ahí ya empiezan las colaboraciones entre agencias, que es lo importante. Y este salto se está esperando que la primera parte de la estación espacial comience en el 2022. Y eso tiene una connotación porque en el 72 fue la última vez que llegamos con el Apolo 17. O sea, 50 años después empezamos de nuevo a crear una forma, un medio para poder llegar de nuevo a la Luna. Eso es lo que nos espera ahorita. Seguramente va a estar muy emocionante y ojalá que se logre hacer. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda. Mi siguiente pregunta es para Humberto. ¿Sí? Y bueno, digamos que después de este suceso tan extraordinario, se escucharon pues, varias noticias de que se trajeron muestras de rocas lunares, ¿no? ¿Qué pasó al final con esas muestras? Ok. Esto es bien interesante. Las misiones Apolo lograron traer al final 382 kilogramos de roca lunar. Es una de las pruebas tangibles que tenemos. Aquí tenemos una parte
de lo que trajo el Apolo 11. Estas son pues, las rocas lunares que fueron recogidas por Neil Armstrong o Buzz Aldrin. La bandera que ustedes miran ahí pues, también estuvo en la Luna, fue llevada por la misión Apolo 11 y regresó acá. Luego la administración Nixon repartió esto a 135 países, entre ellos nuestro país, y pues también pues, tenemos este pedacito de patrimonio de la humanidad y tenemos la prueba tangible de que pues, la humanidad llegó a la Luna. Estas muestras se repartieron a 85 universidades alrededor del mundo, los cuales tienen en su poder muestras lunares para poderlas estudiar, para poder comparar, además de la cantidad de rocas que fueron traídas, que por cierto son los especímenes más caros que la humanidad ha conseguido en cuanto a geología, porque pues obviamente dividimos ahí los costos de la misión para traer esta cantidad de rocas. La Unión Soviética también trajo, pero a través de robots, una cantidad de rocas lunares y de polvo lunar, con lo cual también se pueden comparar con este tipo de material que trajo el material de Apolo. Interesante es que las rocas, por lo menos las que ustedes miran acá, tienen más o menos 3.500, 3.200 millones de años, o sea, más o menos la edad de la Tierra. Y estas se encontraron en el Mar de la Tranquilidad, son rocas del Mar de la Tranquilidad que son basálticas, son de origen ígneo, volcánico. Y también hay otros tipos de rocas que fueron traídas por el Apolo 17, que dicho sea de paso, también Guatemala tiene una roca lunar del Apolo 17, que fueron traídas del Valle de Taurus-Littrow en el 72, finales del 72. Estas rocas, interesantemente, son más antiguas que el planeta Tierra. O sea, tienen 4.600 millones de años calculados. Entonces, ahí empieza el estudio del origen de la Luna. También aquí voy a aprovechar para decirles, la Luna está ahí arriba hoy, la estaba viendo antes de entrar, y es un gran misterio. Nadie sabe cómo la Luna está ahí, cómo se formó. Hay teorías, hay una de las más aceptadas y la que más llena los requisitos en cuanto a ciencia y lo que estamos viendo en la realidad, pero hasta el momento son teorías, ¿no? No sabemos cómo la Luna está ahí. Y lo más importante de todo es que le debemos el estar aquí. Si la Luna no estuviera a la distancia que se encuentra, pues la vida no se hubiera producido en el planeta Tierra. Es uno de la larga lista de los factores astronómicos para que nosotros estemos aquí sentados hoy, es la presencia de la Luna ahí arriba. Algo interesante también es que la Luna es la más grande del sistema solar en relación al planeta que acompaña, ¿no? O sea, todas las demás satélites, porque Luna solamente es la nuestra, todos los demás satélites que acompañan a sus planetas son más pequeñas, pero en relación Tierra-Luna, y realmente nosotros le deberíamos de llamar el sistema Tierra-Luna, ¿no? Porque es una relación simbiótica, si podríamos decir así, que existe con la Luna. Hemos aprendido mucho de las rocas lunares, todavía se están estudiando, hay muchas que están todavía guardadas, están refrigeradas con nitrógeno líquido para que no se humedezcan. Un punto importante de comparación entre las rocas lunares y las rocas terrestres es que las rocas lunares están deshidratadas, no tienen agua, ¿no? Las rocas terrestres tienen un porcentaje de agua, además de otras diferencias en cuanto a la cantidad de átomos, de oxígeno, de isótopos principalmente que tiene y de elementos como potasio y sodio que son casi nulos, ¿verdad?, en comparación con los de la Tierra. Entonces, eso fue lo que sucedió con las rocas. Queríamos traerles esta muestra, que es patrimonio de la humanidad y es propiedad del Estado de Guatemala. Pocas personas lo han visto desde 1900. Estas rocas fueron entregadas en 1970, 6 meses después de la misión del Apolo 11. Y también por acá tenemos, para que ustedes puedan ver, un feldespato, eso lo pueden ver después. Este es un meteorito lunar de las tierras altas de la Luna. Pero si nos quisiéramos portar escépticos, ¿cómo sabemos que esas rocas lunares son verdaderas? Uy. Bueno, y esto es sumamente interesante y es apasionante el tema de la geología.
cuando llegamos a este punto, la geología empezó a nacer lo que son las ciencias planetarias. Básicamente vamos a tener los mismos elementos en la Luna que en la Tierra, porque la formación de los planetas interiores es prácticamente lo mismo. Tenemos los mismos elementos, pero la diferencia está en los detalles. O sea, la formación de cada uno de los cuerpos son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a tener silicios. La parte del feldespato son dióxidos de silicio, que va a estar muy, muy presente en todos los planetas rocosos. Aluminio, tiene mucho aluminio la Luna, magnesio, zinc, titanio. Por ejemplo, uno de los datos bien interesantes es el titanio. El titanio es el 9º metal más abundante en la Tierra, pero se encuentra en las partes ígneas del planeta o en el fondo de lagos o cuerpos de agua. En cambio, la Luna está en el regolito, que es la parte superior del suelo, haciendo la comparación con la Tierra. Ahí se encuentra el titanio. ¿Cómo saber que son de allá? Empezó el programa Apolo con unos sistemas de seguridad muy, muy rígidos. Cuando venían las misiones, cuando vino el Apolo 11, los astronautas y todo lo que traían y utilizaron, empezaron con una cuarentena absoluta. O sea, nadie podía acercarse, nadie podía salir, estaban totalmente aislados en cámaras herméticas, igual las muestras. Y esto era para evitar un montón de cosas, porque como no se conocía, se pensaba que podría tener una contaminación o algún bicho raro, y ahí nacen un montón de teorías después, ¿verdad? Pero resulta que no tiene nada fuera de lo normal, fuera de lo natural que contiene la Luna. Y estas muestras fueron transportadas a la base de la NASA en Houston. Y hay un backup en la base aérea también en Texas. Estas muestras fueron repartidas, como nos estaba contando Humberto, a varias universidades. Y la NASA solicitó a sus expertos en geología, química, son equipos multidisciplinarios que empezaran a hacer los análisis. Lo interesante es que cuando llevaban las muestras, los contenedores eran del tamaño de una pila AAA. ¿Se imaginan lo pequeño que era? Y por lo valioso, o sea, el flete de 384,000 kilómetros para traer estas muestras, pues es plata, es algo muy valioso. Estas muestras lograron determinar varias cosas extrañas, como les decía, la cantidad de titanio que tiene. Una sorpresa muy grande fue el cromo. El cromo no se encuentra en la superficie de la Tierra, tenemos que irnos a la parte de minerales, en cambio en la superficie lunar sí. El regolito, como les digo, tiene propiedades bastante extrañas. No sé si todos acá han cambiado el tóner de las máquinas fotocopiadoras, que es pegajoso, ¿verdad? Se parece mucho al regolito. El regolito es pegajoso por su acción, por lo deshidratado que está. Rápido se anda pegando a todo. Otro de los factores es de que no contiene elementos volátiles el suelo lunar, que es algo que lo tenemos común, como por ejemplo el nitrógeno, el carbono, el azufre, el hidrógeno. Son elementos muy, muy comunes que encontramos en la Tierra. Y en estas muestras no aparece. Entonces, son bastantes pruebas que tenemos que nos dan que estas muestras no pertenecen a ningún lugar de la Tierra. Por más seco que sea, o más árido, o más extremo que nos vayamos, no tienen las condiciones para poderse presentar de esta manera. Por ejemplo, son partes muy pequeñas, incluso tienen que ser observadas en microscopio. Y para que se dé esto de manera natural, tendría que ser por medio de un impacto, por los meteoritos, por los asteroides, por las colisiones que tuvieron la Luna. Y miramos la cantidad de cráteres que tiene. Y son condiciones que no se dan en la Tierra. La meteorización en la Tierra se da por los vientos, por el agua, la lluvia, y no produce esos granos tan pequeños que sí logramos observar en las muestras lunares. Entonces son muchas las condiciones que tienen estas muestras que no hay comparación de manera natural acá en el planeta. Okay.
Muchas gracias, Mario. ¿Nos puede comentar, porque en este caso pues Estados Unidos fue el que primero llegó a la Luna, pero qué fue lo que lo motivó a este país para poder llegar a la Luna? Sí, yo creo que Eleonora explicó bastante cerca eso. Ahorita yo creo que esto es lo más cerca que voy a estar de la Luna y lo que vamos a estar nosotros, eso es lo que me tiene un poco emocionado acá, pero ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué es lo que lo motivó a ir a la Luna? Básicamente, como explicó Eleonora, era el temor que organizaba el hecho de saber que había algo que estaba pasando encima del enemigo y que en algún momento le podía tirar unas bombas. Y era un temor generalizado en ese entonces en la sociedad norteamericana. Entonces el presidente Kennedy, con sus asesores, pensaron en algo que levantara el orgullo y que levantara el ánimo de este pueblo que estaba bastante deprimido. Y es cuando él hace el discurso que menciona Eleonora en la Universidad de Rice y logra que todo el pueblo se levante y logra que le aprueben un presupuesto ilimitado. Prácticamente le dieron un cheque en blanco. Aquí está, todo el pueblo le está dando a usted un cheque en blanco, pero tiene que cumplirse de que llegue un hombre a la Luna antes de que termine la década y que lo regresen sano y salvo. La gente cree en el mensaje de Kennedy, logra la colaboración de todos, logra que la gente dé los contribuyentes dan el dinero. En ese entonces estaba como presidente o director de la NASA señor Webb, precisamente por eso James Webb es el nombre del telescopio espacial que se va a lanzar próximamente, 21-22. Y le dice, aquí está, usted tiene que hacer que un hombre llegue a la Luna antes de 10 años y aquí está, tiene un cheque en blanco. ¿Cuántos proyectos nos dan a nosotros donde nos digan, gástese lo que quiera, la cosa es que usted haga esto? Imagínese eso, es una oportunidad única en la vida. Entonces viene, si él quería montar cinco ejemplos de naves espaciales, si quería construir 10 réplicas del cohete para ver cómo funcionaban, lo podía hacer. Es decir, estaba limitado por una cantidad de plata, pero era prácticamente lo que quisieran gastar. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y mucha gente nos pregunta a veces, ¿pero por qué ya no fueron a la Luna? ¿Y por qué ya no fueron a la Luna? Y a mí me extraña mucho esa pregunta porque mucha gente le preocupa, ¿pero por qué ya no fueron a la Luna? Llegaron y ya no fueron a la Luna. Sí, no fueron a la Luna porque cumplieron con la meta. La meta era política, la meta era una meta política, o la meta era, vamos a ganarle a los rusos, les ganamos. ¿Y ahora qué hacemos? No, ya les ganamos, ya llegamos, ya todos felices, lo hicimos, lo celebró todo el mundo y ahora ahí terminan. ¿Y qué más? Pues no hay más, porque eso era lo que queríamos hacer. Realmente no hubo solo una misión, hubo un Apolo 11, un Apolo 12, había más misiones de la 17, pero se recortaron y solo llegaron a la 17. Pero porque había un presupuesto asignado, y entonces le quisieron sacar provecho a que ya lo que lo habían hecho una vez, pues lo volvieron a hacer, pero si ustedes se fijan, solo en la última misión hay ciencia, solo en la última misión hay ciencia, las otras son llegar, tomar fotos, tomar muestras, decir aquí estamos, después llevar un carrito y dar una vuelta, son hazañas, y no las estoy minimizando, pero a lo que voy es a que no iban a estudiar cómo será la radiación del sol. Es más, estuvieron bajo la radiación del sol, se pudieron haber muerto y en ese momento no estaban pensando en eso. Porque si hay una tormenta solar como las que han habido últimamente aquí, las geomagnéticas, estos astronautas hubieran muerto ahí. Entonces, hubo suerte también, pero ellos no estaban pensando en ciencia, ellos eran militares entrenados para hacer lo que les dijeron. Y lo hicieron, y arriesgaron sus vidas. Pero lo hicieron, no una, sino lo hicieron 6 veces. Hubiera sido 7, pero la Apolo 13, todos fuimos a ver la película de lo que pasó, ¿verdad? Y en la realidad, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Lovell no pudo llegar,
Loven no pudo bajar en la luna, su sueño se le frustró. Solo la pudo ver cerca nada más, pero no llegaron. Entonces, pero eso fue lo que pasó. Después del Apolo 17 se cierra el programa porque no habían intenciones de buscar minas, de explotar la luna, de poner un laboratorio ahí. No había eso porque eso nadie lo había pensado. Todo el mundo lo que estaba pensando era ganémosle a los rusos, ganémosle a los rusos, lo queremos ganarle a los rusos. ¿Ya le ganamos? Sí, se terminó. Eso es lo que pasó. Es un poco increíble, es increíble decir eso, digamos con esa sencillez y esa frescura que lo estoy diciendo ahorita, tal vez demasiado, pero eso fue lo que pasó. En pocas palabras, eso es lo que pasó. ¿Para qué vamos a decir que no? Si esto es lo que pasó. Ahora, 50 años después, ¿qué pasa? Llegan los chinos al lado oculto de la luna. Al lado oculto de la luna por primera vez. Y eso, ¡pum!, otra vez les vuelve a doler a los gringos, ¿verdad? Les vuelve a doler y llegaron al lado oculto de la luna y nosotros no hemos llegado ahí. Entonces no puede ser. A ver, mandémoslos. Ahora sí vamos otra vez y ahora sí vamos a estar, dice el Pence, es el vicepresidente, dice Mike Pence, ahora sí nos vamos a quedar. Vamos a ir a la luna y ahora sí nos vamos a quedar. Muy bien. Ahora sí nos vamos a quedar, precisamente porque la luna se va a convertir en un puerto. La luna va a ser un puerto dentro de poco, un puerto para ir a Marte. La luna va a ser un lugar para llegar, abastecerse y de ahí zarpar. Como era el puerto de Cádiz, como es el puerto acá de San José, va a ser un puerto espacial. Y dentro de poco vamos a ver naves yendo, pues no tan dentro de poco, tal vez 10 años, 15 años, pero vamos a ver, o se va a ver naves hacia Marte. Se va a ver gente que vaya a trabajar a la luna y le digan, adiós papá, me voy a ir 30 días a la luna porque estoy asignado al call center lunar y ahí vamos a estar trabajando, ¿verdad? Esos trabajos van a ser realidad o voy a estar en el proyecto de construcción de la plataforma 59A, que es donde va a salir la próxima nave, ahí voy a estar. ¿De qué te vas a ir, mijo? De soldador. Pues sí, soldador espacial en la luna. ¿Qué tal? ¿Verdad? Esas cosas van a ser una realidad. Entonces, en resumen, se terminó. Los Estados Unidos lo hicieron, ¿por qué? Porque competían con Rusia, ya con la Unión Soviética, ya lo dijo Eleonora, le ganaron la competencia y ahí se terminó. Y esa es la razón por la cual ya no fueron durante 50 años a la luna. Mi última pregunta va para Eleonora. Y bueno, muchas personas se preguntan, y al final, aparte de lo político, ¿qué beneficios tuvo para la sociedad haber ido a la luna? Y sabemos que uno de los beneficios pues, fue el tema tecnológico. Entonces, no sé si nos puedes elaborar un poco pues, cómo fue ese tema tecnológico, cómo fue ese avance que se tuvo después de la llegada del hombre a la luna. Ok. Yo lo dividiría en 3 puntos. Tenemos el desarrollo tecnológico que ahora en la actualidad lo tenemos al alcance de nuestras manos. Ejemplo, el código de barras fue creado por esta misión, las misiones Apolo, porque eran demasiadas piezas que habían que ensamblar y tenían que tener un chequeo y por lo tanto usaban el código de barras para ver las piezas que iban a usar y cómo iban a armar cada uno de los cohetes, cada una de las naves. Entonces, eso es algo que en la actualidad nosotros vamos al supermercado y ahí está, el famoso código de barras. Otro de los avances que se tuvo fue el detector de humo, que es en la actualidad en casi todos los establecimientos tenemos detectores de humo, y esto se dio por el temor de chispas, que existiera humo y que esto provocara que los astronautas se sofocaran, como fue más o menos el caso del Apolo 1, ¿verdad? Surgió también el desarrollo de la pintura anticorrosiva, que en ese entonces no existía, o sea, si nos vamos a la época de los 50, 60, no existía la pintura anticorrosiva, y desarrolló esta tecnología por la necesidad de bajar el mantenimiento a los cohetes que mantenían durante meses montados en la plataforma y que necesitaban darle un recubrimiento, porque recordemos que Cabo Cañaveral está en la costa, entonces necesitaban cubrirlo de la corrosión salina del mar. Entonces fue algo
que ahora nosotros pintamos con pintura anticorrosiva casi todo y no sabíamos que de ahí venía. Otro de los avances fueron los pañales desechables. Obviamente los astronautas tenían que utilizar algo para poder hacer sus necesidades y básicamente fueron los pañales desechables que en esa época se desarrollaron con geles especiales que balancearan, que absorbieran, y posterior a eso surge ya comercialmente el famoso pañal desechable y las toallas sanitarias. También está el sistema de ahorro de flujo de energía, que antes no existía, era un consumo constante de energía en los ordenadores, y ahí surgieron estos switch que funciona para poner en suspensión una computadora o un elemento, como ahora el teléfono, que yo le apago la pantalla y queda en suspensión, pero me entran las llamadas. Esa tecnología no existía y fue desarrollada por la NASA en esa carrera espacial. Los trajes de los astronautas tienen una tecnología increíble. Se desarrolló el Mylar, que es las capas protectoras que utilizaban en los cascos para poder estar expuestos a la luz solar sin quemarse, porque usa un filtro solar, y que ahora nosotros lo podemos poner para nuestros telescopios, para nuestras cámaras, para poder tomar fotografía al sol. Entonces, también desarrollaron el sistema polar, que es básicamente esta parte térmica que se utiliza en las chumpas o en las chaquetas que sirven para la nieve, pero también sirven para los bomberos cuando son en incendios, y esa protección se desarrolló en los trajes o en la necesidad de hacer trajes de alguna forma blindados para esta exposición que no se sabía qué era. También desarrollaron el Kevlar, que ahora lo tenemos en los chalecos antibalas, en materiales plásticos, o sea, hubo un gran avance ahí. Otros ejemplos, el láser, el teflón que nosotros tenemos ahora en nuestros sartenes, fue inventado, fue desarrollado para poderlo utilizar en la cobertura del Saturno V. Entonces, porque tenía que soportar esas temperaturas. El velcro, que es uno de los famosos, el cierre de velcro, que ahora en cualquier ropa lo tenemos, pero era un desarrollo interesante, porque cómo pegar cosas o cómo cerrar broches de la ropa sin usar botones o cierres fue el desarrollo del velcro. El policarbonato fue otro desarrollo importante de la misión a la Luna, porque necesitaban buscar o fabricar cascos que fueran livianos. Si les ponían un casco metálico pesado, esto les daba demasiado problema para poder movilizarse, y entonces el policarbonato, que ahora está en las láminas, en las ventanas, en todas las luminarias, pues se desarrolló a partir de eso. También está la parte alimentaria, que sin ir muy lejos, el desarrollo de gelatinas de alimentos deshidratados para poder que los astronautas pudieran comer, necesitaban llevar alimentos deshidratados y luego hidratarlos. Desarrollaron el microondas en esa parte de la tecnología, porque necesitaban calentar también los alimentos. El microondas antes de los 70 no era un elemento que yo iba a comprar al supermercado fácilmente. Y también existen desarrollos que se dieron posterior a esto para la higiene y para la medicina. Entre ellos, los famosos monitores cardíacos para poder controlar cómo estaban los astronautas que utilizaban abajo del traje, que tal vez Humberto nos puede ampliar después esa parte. La termografía para poder ver cómo se encontraban el calor de los astronautas, si habían zonas más calientes que otras. Eso era importante porque los trajes necesitaban esos sensores de alguna forma para poderlos controlar, y los controlaban desde la Tierra. Entonces, eso fue parte de la tecnología. Los famosos termómetros digitales que ahora utilizan los médicos
fue uno de los avances en la medicina para este proyecto, porque antes era necesario introducir el termómetro para saber la temperatura, y a partir de ahí ya tenemos estos termómetros que ahora nos miden la temperatura a distancia. El tratamiento del agua, el filtrar agua, fue otro de los factores importantes porque no se podía llevar elementos tan pesados y tenían que buscar la manera de desarrollarlo, purificarlo y reciclar en la misma agua que llevaban. Entonces, todo esto, en la actualidad, pues nosotros estamos muy inmersos en esa tecnología, pero no nos damos cuenta que viene a partir de toda esta misión. Algo que a mí me llamó la atención cuando investigué qué otros avances habían, los lentes de contacto se desarrollaron en esa época para los oftalmólogos y para mí, que yo soy usuaria de lentes de contacto, es así, interesante, se desarrolló por los avances de la NASA. Y luego, si nos vamos un poquito más lejos de la misión Apolo, el joystick para los que juegan videojuegos y demás fue utilizado en el primer rover en la Luna. El joystick para mover el rover fue desarrollado en esta tecnología. Las herramientas inalámbricas, las herramientas de telecomunicaciones, todo eso que ustedes no se recuerdan que existía antes de los 70, se desarrolló la mayoría de ello gracias a las misiones Apolo y a la necesidad de informar lo que estaba pasando. La televisión por satélite no existía y existió en esa época. Por lo mismo, necesitaban no solo llegar, sino que la gente supiera. 600,000 millones de personas, no, 600,000 personas observaron ese momento en vivo. Entonces, para ellos era importante que existiera la televisión. Y así puedo seguir hablándoles de todo lo que hay, pero esos son los puntos más importantes para mí. Como les había comentado al principio, vamos a ir en orden. Ustedes me dicen, yo llego con ustedes con el micrófono, vamos uno por uno, y ustedes pues le dicen a la persona o dicen el nombre de la persona a quien le están dirigiendo la pregunta o el comentario que quieran agregar. Entonces, ¿quién quiere ser el primero? Muchas gracias por la charla, muy interesante. Esta pregunta no es pregunta, sino es un comentario dirigido a la mesa, pero más que nada al ingeniero, que él me va a confirmar lo que yo sé, pero creo que muchos no estamos muy enterados. Tengo entendido que la tecnología con la cual fueron los astronautas a la Luna, hoy día, desde el punto de vista de lo que hay hoy, es ya totalmente obsoleta. Por ejemplo, los teléfonos que tenemos hoy día son mucho más, o las calculadoras son mucho más capaces en capacidad y en desarrollo que la que los guió a la Luna. ¿Es cierto o no es cierto, mi apreciado ingeniero? Es totalmente cierto. Lo que ellos llevaban en tecnología era lo que, digamos, era muchísimo menos. En este celular hay mucho más tecnología que lo que tenían ellos ahí en las naves espaciales. Y por eso mucha gente cree que no es posible que hayan llegado porque no había tecnología para eso. Sin embargo, la tecnología estaba empezando y lo poco que había lo utilizaron sabiamente. Digamos, para poder hacer una cosa, podían usar un código y eso convertirlo en una instrucción, tal vez parte automático y parte manual. Otra cosa es que en el momento del alunizaje, en el momento exacto en que se están alunizando, falla la computadora. Y entonces el astronauta Armstrong tiene que tomar la decisión. O lo hace manual o abortamos la misión. Y entonces decir, yo me imagino que en ese momento él dijo, yo no me entrené para regresar. Aquí tenemos que seguir. Y entonces cambia a manual y la aterriza manual, la aluniza manualmente porque la computadora en el momento donde no tenía que fallar, falla. Entonces eso nos da una señal de que la tecnología no era perfecta, como todo. Los celulares fallan, toda la tecnología tiende a fallar. Pero sin embargo fue aprovechada sabiamente. En ese entonces era lo último que había en tecnología.
Recordamos que, por ejemplo, yo trabajé con computadoras que era la gran novedad en la Corte Suprema de Justicia, tenía 64K de memoria y tenía discos de 5 megas. Y ese era un gran sistema. Me recuerdo que Finanzas tenía un super sistema que tenía como 2 gigas de memoria. Ahora nos da risa hablar de gigas. Hay USBs de 64 gigas, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros hoy sí la vemos obsoleta. Es como esto se va a ver obsoleto ya no en 50 años, en 5 años se va a ver obsoleto, o el mes entrante, pues, porque está ocurriendo. Ya es obsoleto, diría yo. Pero es muy cierto. La tecnología que usaron, hoy la miraríamos como una tecnología obsoleta. Muchas gracias. Una más. La otra cuestión es que yo soy de la época en que vi por televisión el alunizaje. Quiero confirmar, mis palabras iban para eso, que lo que usted dijo respecto de que por qué ya no fueron a la Luna y no les interesó más. Fuera de las razones de presupuesto, también hay una relación de costo-beneficio. O sea, no creo que sea simple y sencillamente porque ya no queremos ir, porque ya no tenemos presupuesto, sino que existe una relación de costo-beneficio. La relación de costo-beneficio en este sentido es, ya no tiene ningún beneficio estar arriba y el costo es altísimo. Y lo fue en su momento. Y hoy lo sería más desde todo punto de vista. Incluyendo el aspecto de tipo político, que en ese momento era el beneficio y el costo no importaba, básicamente, como usted lo mencionó. Hoy actualmente ya no es así. Ahora, ¿qué está sucediendo actualmente? Se está revirtiendo nuevamente la situación. La relación costo-beneficio ahora va a haber más beneficio nuevamente y el costo tiende a ser más bajo porque ahora la situación de adelanto tecnológico es mayor. Entonces se está revirtiendo la situación. Y el aspecto político también, porque ahora ya no es solamente 2 naciones, ahora ya está China, está India, está Japón, y están surgiendo incluso naciones pequeñas que pueden ser amenazantes en ese sentido, como Irán incluso. Entonces la situación cambia desde el punto de vista político y tenemos que reafirmar nuestra potencial en la Luna. Y ahí nos vamos a quedar. Y vamos a buscar nuevos minerales y vamos a buscar refugios y vamos a hacer una serie de cuestiones que vamos a demostrar que seguimos siendo poderosos. Piensan los gringos y los soviéticos, ¿verdad? Por eso hay que ver ahora el lado de la Luna. Y respecto a lo que hablaban de la estación orbital, que va a orbitar la Luna, eso lo pudimos ver en Star Trek, donde realmente la nave que construyen ahí, que viaja hacia otros planetas, fue construida en el espacio, no fue construida en la Tierra. Entonces, todo ese tipo de imaginación es la que también ha hecho que todo esto siga evolucionando. Muchas gracias. Pero es para ilustrar esto. Gracias. Solo una cosa, con respecto a las computadoras, cuando el Apolo 11 fue a la Luna, ya habían en el mercado computadoras que habían superado la capacidad de la computadora que usaron, porque la computadora fue diseñada en 1961-1962 y ellos fueron hasta el 69. Entonces, hasta se pusieron a reclamar de que por qué estaban usando, en ese momento estaban reclamando de por qué usaban una computadora que era desactualizada, pero era la con la que habían entrenado y la que tenía conexiones y sabían que todo reaccionaba bien. A ellos les importaba que funcionaran bien los aparatos. De hecho, un cable mal pegado creó un cortocircuito en el Apolo 1, donde se murieron Grissom, White y McAfee, que aparecen ahí a cada rato. Entonces, otra cosa, no es de solo de ir a la Luna. A Estados Unidos les costó desarrollar el motor que llevaban 5 motores abajo para elevarlo. Y les costó porque encontraron un montón de limitaciones técnicas que al final pudieron superar. Los rusos no pudieron desarrollar cohetes muy grandes. El N-1, que era el cohete ruso, que tenía el tamaño del Saturno, realmente tenía más de 42 cohetes y la coordinación de 42 cohetes nunca les funcionó. 2 que trataron de elevar estallaron elevándose de la torre. O sea, es una complicación muy grande. Entonces, y tanto que un señor nos dijo, es que ir a la Luna es como destruir un transatlántico al llegar a nuestro destino. A ese nivel.
Entonces, no solo de ir a la Luna, llegamos y Estados Unidos en el 73 tuvieron que devaluar su moneda y dejaron de usar el patrón oro. Tenían un problema económico. Vino el embargo petrolero de los árabes también, que cambió la tecnología y los norteamericanos perdieron la preeminencia en la producción de vehículos, porque eran los que dominaban el mercado a nivel mundial, y los japoneses con vehículos más pequeños fueron más accesibles para la gente, y la gente decía, mejor un carro económico por lo caro que es el combustible. En el 72, el galón de combustible aquí en Guatemala costaba 35 quetzales el galón. Y después, pues subió a 1.20 y todo, y ya no se podía pagar. La gente pensaba, me voy en carro, no me voy en carro, porque entonces fue una cosa muy terrible. En aquella época, Arana impuso 80 centavos de quetzal el pago del salario agrícola. O sea, las condiciones y las relaciones económicas fueron terribles. Aparte de que ellos tuvieron que mantener la guerra de Vietnam, al final se retiraron, ¿verdad? Entonces hay que ver todo en su conjunto también. Buenas noches. Yo creo que al final de todo esto, la sensación que tenemos ahorita, o al menos personalmente, es ir al siguiente paso, que creo que es Marte. Más que todo quisiera ver si alguien quiere dar una reflexión de qué tan lejos estamos ahorita de llegar a Marte comparado con el discurso de Kennedy cuando dijo en esta década vamos a llegar a la Luna. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra situación actual realmente de Marte? ¿Cómo no? Estamos muy lejos. O sea, estaba hablando de que el 2030 para ir a Marte, pero no. Aquí hay que contemplar tecnologías que no existen. Hay que contemplar cómo se va a comportar el humano en un viaje de 6 meses. Entonces, no sabemos psicológicamente cómo va a poder afectar a una persona en un viaje. No es como cuando venían a América en un velero de 3 meses. No, aquí estamos hablando en los lugares más hostiles que podamos imaginar hacia el ser humano. Son lugares donde no tenemos ninguna referencia por el momento. Entonces, sí estamos lejos, no están los motores desarrollándose. Como bien decía, la NASA y las agencias espaciales, no solo la NASA, ¿verdad? Sino que la prioridad es la seguridad de sus astronautas. Entonces, es producto tercero que tiene que llegar lo más rápido a su destino y de forma segura. Entonces, sí nos falta mucho para eso. Bueno, buenas noches. Yo solo quería preguntar ahí a la mesa abierta, ¿cómo fue la selección de los astronautas? Así para escoger a Neil Armstrong, ¿cómo los escogieron? Básicamente, la selección se hizo por características que ellos podían evaluar en ellos acerca de la manera de enfrentar momentos de estrés. Armstrong era una persona que piloteaba naves experimentales, tuvo que expulsarse varias veces de ciertas naves que fallaron en vuelo. Entonces, esta forma de poder enfrentar el estrés era algo muy, muy importante, ya que no sabíamos a qué se iban a enfrentar. Todos ellos pues, eran realmente aventureros, si queremos verlo así. Yo tuve el gusto de conocer al doctor William Charpentier, que es también asociado de la Asociación de Medicina Aeroespacial, y pues estuvimos platicando. Él estuvo a cargo de la cuarentena de las misiones Apolo, pero específicamente de la 11, y vivió con ellos los 25 días que estuvieron en cuarentena después de ser transportados de Hawái a Estados Unidos. Y yo le preguntaba eso, porque hablábamos sobre los cambios que tuvieron fisiológicamente, pero yo me centré en qué tanto les había afectado psicológicamente a los astronautas, porque Aldrin utiliza una expresión, una desolación magnífica, ¿verdad? Eso fue lo que sintió sobre la Luna. Me imagino, bueno, él me dijo, no, ellos eran, utilizando sus palabras, me dijeron, they were risk takers, o sea, ellos
estaban viviendo para eso, ¿no? Sabían a lo que se enfrentaban, etcétera. Pero en lo personal y por algunas entrevistas que he oído, sí hubo un impacto psicológico en ellos, que tal vez no fue medido por la Agencia Espacial, porque solamente imaginémonos estar en la Luna, a 300,000 kilómetros de la Tierra, ver que la humanidad está en aquel punto azul, estamos viendo la inmensidad del espacio y realmente dependemos del traje que tenemos colocado y de la cápsula. Entonces, básicamente se basaron en características de ese tipo. Hay documentales también muy interesantes de la competencia que había también entre ellos, ¿no? Para ver quién iba a ser el primero, pero fue una decisión puramente administrativa, ¿verdad? De NASA. Era otro astronauta el que estaba para bajar a la Luna, pero luego seleccionaron a la misión 11 y a Neil Armstrong entre ellos, aunque Buzz Aldrin quería ser también uno de los primeros en bajar, ¿verdad? Hubo una pequeña rivalidad también allí que no se cuenta mucho. Creo que si quisiéramos ahondar en eso, la teleserie que hizo Tom Hanks de la Tierra a la Luna es una teleserie muy buena que no solamente abarca el proceso político y tecnológico, sino que también el proceso que se daba de interrelación entre los astronautas y la NASA, que es muy interesante. Entonces, las tripulaciones se siguen seleccionando con base en atributos psicológicos y en preparación física, ¿verdad? Necesitamos gente completamente sana para poder subir, con buena visión, con buen aparato cardiovascular y sin ninguna tendencia familiar a desarrollar tumores o cualquier otro tipo de problemas en el espacio, puesto que cualquier tipo, por ejemplo, algún cáncer o alguna apendicitis, por ejemplo, que eso pues no se puede controlar, ni tampoco es hereditario, pero todo este tipo de situaciones se evalúan para poder escogerlos. Un punto muy importante es la parte psicológica, ¿no? Entonces, son escogidos desde el punto de vista psicológico. Se deben acordémonos que ahora las misiones como en la Estación Espacial Internacional son misiones internacionales, como su nombre lo indica en la estación, y las relaciones a veces se han puesto un poquito complicadas por las diferencias culturales que hay, ¿no? Incluso ya hay historia de algunos encuentros entre estadounidenses y rusos allá arriba, con un poquito incluso ha habido algunas riñas, ¿no? Entonces, esto se acentúa. Hay las misiones que se están planificando acá, como son los hábitats, en donde pasan 365 días sin poder salir, conviviendo 8 personas de diferentes nacionalidades. Se vuelven muy tensas. En algunas misiones han tenido que cortar. Una de las razones para abortar una misión es la parte psicológica, ¿verdad? Más que otras. Entonces, sí, desde ese punto de vista, psicólogos y sociólogos son los que hacen su parte para seleccionar a la tripulación, y en el Apolo eran militares, era un poquito más fácil, ¿verdad? Buenas noches. Yo quería saber cuál es la diferencia entre investigar el lado visible de la Luna y el lado oscuro. No sé, se me ocurre por la composición del suelo, por la exposición a la radiación. ¿Qué diferencias podrían haber entre cara oculta y la visible? Hay una diferencia muy práctica, que es si los astronautas van al lado visible, al lado que no está oculto hacia nosotros, hay comunicación de radio directa. Entonces no se tiene que invertir como hizo China para bajar el Chang 4, que tuvo que poner primero un satélite a orbitar la Luna para que pueda comunicarse desde atrás hacia la Tierra. Es decir, razón de costo y tecnológico. Esa es, digamos, que la más evidente. Y lo otro era porque es lo más conocido. Digamos, tenemos años de estar observando la Luna, sabemos qué mares hay, qué cráteres, etcétera, mucho más que el lado que no vemos.
Sin embargo, es más interesante desde el punto de vista de conocimiento y de aventura, etcétera. El otro lado es más interesante, aunque no crean que por estar oculto no lo conocemos. El lado oculto o el lado que no se ve desde la Tierra está mapeado al milímetro, igual que el lado que se mira. Y eso lo han mapeado naves soviéticas y naves americanas. O sea, no es que no sepamos ahora, actualmente, pues en ese entonces tal vez había un poco más de incertidumbre. Pero yo diría que lo que empezó ahí fue la comunicación. Pero ¿existe alguna diferencia que ya se sepa por composición de suelo o que hayan, creo que, más cráteres? O Sí. Bueno, geográficamente hay mucho más cráteres, topológicamente hay mucho más accidentes del lado que está hacia afuera, digamos de nosotros, del lado oculto, lejano, del lado lejano. Aprovecho aquí a decir que no se debe decir lado oscuro, porque el lado oscuro no existe, el sol le pega al lado oculto, entonces el lado oscuro de la luna no existe, realmente es algo romántico tal vez decir eso, pero no existe un lado oscuro, es lado oculto o el lado lejano. Ese lado está mucho más agujereado, porque le han caído mucho más meteoritos. Del lado donde nosotros vemos hay por lo menos unos 300,000 cráteres, pero hay unas grandes extensiones, solo, por ejemplo, los mares tienen solo un mar tiene 2,000 kilómetros cuadrados, y así hay 10, 12 mares, entonces está menos bombardeado. El sistema solar tuvo una época de mucho bombardeo, de muchas piedras, muchas rocas cayendo, y cayeron más del lado que no vemos. En ese sentido sí hay un cambio. Solo una cosa, para regresar a Neil Armstrong, él era el comandante de una de las misiones Gemini. Su objetivo era juntarse con una sonda que estaba en el espacio ya. Tenían que acoplarse y tendría esa sonda que elevarlos todavía a una órbita superior. Pero cuando se conectó con la sonda, empezó a dar vueltas y la sonda como un caballo salvaje. Y trataron, entonces dijeron, miren, no podemos controlar la sonda, libérense de la sonda. Liberándose de la sonda, empezó a girar la Géminis. Y entonces tuvieron que abortar la misión y regresar a Tierra. Después descubrieron que había un orificio y por el orificio estaba saliendo un gas y eso hacía que estuviera girando la nave. Y la reacción de la sonda fue tratar de reaccionar contra esa pérdida de gas que le estaba dando un movimiento circular a la sonda. Él, en un momento determinado, tuvo la decisión de regresar y pudo regresar. Y le dijeron, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues abortamos y pudo hacerlo. Esa decisión muy fría en un momento de alto peligro, lo designó como el encargado del Apolo 11. O sea, esa acción fue la que definitivamente dijo, para ser astronauta tenía que ser piloto de combate, tenía que tener esa experiencia de combate. Ahí, lamentablemente, descartaron a las mujeres, ¿verdad? Porque solo los hombres eran los pilotos de combate en aquella época. Ahora tal vez las mujeres pelean mejor, ¿verdad? Vamos. Tenían que ser ingenieros y tenían que ser pilotos de pruebas. Y él, al igual como muchos de los que participaron al principio, cumplieron. En el 17 fue un geólogo. Y él no era, que parece que ni era militar el cuate, o sí era militar, pero no. Era una persona con otra formación. Entonces, pero solo para demostrar que fue un análisis en el tiempo de las personas. Como por ejemplo, cuando mandaron a John Glenn al espacio, él dio 3 vueltas a la Tierra. Fue el primer astronauta americano que orbitó, porque los otros habían sido vuelos parabólicos. Solo balanceaban aquí y caían un poco más adelante en el mar. Y lo dieron también por sus capacidades y su manejo de crisis en un momento determinado. O sea que para las cosas críticas tratan de escoger a una persona que en situación de crisis puede tomar las mejores decisiones, o por lo menos a tomar las decisiones adecuadas en experiencias anteriores. Gracias, buenas noches. Primero, creo que me siento como muy afortunada de estar acá. Fue muy interesante escucharlos a todos y realmente como saber
el background que traen, muy, muy interesante. Mi pregunta realmente creo que es, creo que todos hemos escuchado entrevistas, hemos leído mucho acerca del motivo por el cual realmente queremos llegar a Marte, ¿verdad? Pero yo quiero saber exactamente qué piensan ustedes, cuál es el afán, el motivo principal y obviamente pues qué consecuencias va a traer eso para todos nosotros, tanto políticas o de otras áreas. Bueno, prácticamente el hecho de explorar el sistema solar y nuestro universo en general ha sido una de las principales curiosidades del ser humano desde que logró ver el cielo. Entonces, esta inquietud de explorar los planetas y el sistema solar, pues no es una inquietud reciente. Hemos tenido sondas de exploración en el sistema solar, como las famosas Voyager, que ya han visitado todos los planetas externos y nos han dado imágenes que no esperábamos. Pero Marte es prácticamente el planeta con más misticismo e interés porque es el más parecido a la Tierra. Entonces, su ausencia de atmósfera es quizá lo que nos hace pensar que fue una Tierra anteriormente, y la búsqueda de vida en Marte es prácticamente un interés científico desde que estamos explorando el sistema. Entonces, si es de invertir tecnología y avances para visitar un planeta, vamos a visitar el planeta que más nos permita poder explorarlo, habitarlo, terraplanearlo y buscar la manera de alguna forma de sacarle provecho. Y si vemos todos los demás planetas del sistema solar, ninguno es candidato, ¿sí? Hay satélites como Io, que podría ser una opción por su agua líquida, pero Marte es ese punto porque es lo más parecido a la Tierra. Eso es uno. Lo segundo, ¿qué nos puede dejar? ¿Qué nos va a dejar esta exploración? Bueno, ya los trajes casi están diseñados prácticamente, ya saben cómo utilizarlo, ya tienen idea de cómo formar las bases de la misión. El detalle es la parte psicológica de soportar 5 o 6 personas que vayan y estén ahí durante años o para siempre, porque es un viaje que hasta el momento es un viaje sin retorno, es un viaje que hasta ahí va a llegar y nadie va a velar por regresarlos. Entonces tienen que pensar en llegar y morir ahí, llegar y tener hijos ahí. Entonces toda esa parte es la parte crucial que hay que desarrollar y la parte que se está viendo, porque no es nomás de agarrar a 6 personas y meterlas en una nave y mandarlas, sino que éstas logren hacer un buen equipo de trabajo, que no existan disputas entre ellas, que la parte psicológica no afecte al grupo y que se quieran matar entre ellos, porque están en otro planeta donde nadie los va a rescatar. Y la opción de terraplanearlo y de buscar la manera de cultivar, de tener alimentos ahí, es una opción viable por los minerales que sabemos que se encuentran en el suelo y que posiblemente nos permitan de alguna forma desarrollar algún alimento que sea comestible para el ser humano, porque debemos de adaptarnos. Entonces ahí va un detalle de la misión. Puede ser dejarlos abandonados ahí y que busquen cómo salir adelante, o como lo es el proyecto Artemisa, pensar en un vehículo de transportar provisiones, nuevos grupos y mantener un flujo constante de personas de un lado al otro, ¿verdad? Quisiera agregar algo que se va a plantear, digamos, una de las preguntas es, cuando ya exista gente viviendo en Marte, ¿qué calendario vamos a usar? ¿Qué calendario van a usar los que vivan ahí? ¿Van a usar el calendario terrestre o van a usar el calendario marciano? Recordemos que el año de Marte es equivalente a 2 vueltas de la Tierra. Entonces, cuando alguien diga, fíjese que tengo 10 años,
¿10 años de dónde? ¿De la Tierra o de Marte? Así nos dice, son 10 años de Marte, está hablando de 20 años terrestres. Entonces, ¿qué calendario vamos a usar? ¿Qué sistemas de identificación? ¿Los de Marte van a ser marcianos? ¿Van a ser independientes de la Tierra o van a ser terrícolas? Todas estas cosas hoy tal vez nos dan risa, pero en algún momento algún abogado va a tener que ponerse a pensar cómo vamos a definir. Una serie de científicos van a tener que definir esto. Y ya no es para mucho tiempo. Ya hay gente que está preocupada, como dice el doctor Humberto, porque el viaje a Marte lo toman muy en serio. Otra cosa, a corto plazo vamos a ir a Marte, pero a largo plazo lo que estamos haciendo es preparándonos para irnos del sistema solar. Porque recordemos que el Sol no es eterno, ¿verdad? El Sol va a tener un momento donde se va a terminar. No es para asustar a nadie, porque nos quedan como 6.000 millones de años todavía, pero en algún momento se va a terminar el Sol, y entonces va a ser realidad Star Trek, ¿verdad? Star Trek va en el espacio buscando nuevos sistemas estelares para poder vivir ahí. Pues si eso ya ocurrió en el espacio, en otros lados, tiene que haber civilizaciones que anden buscando otros mundos, o ya migraron a otros mundos, si existen otros seres en otros lados. Pero como no sabemos, lo que sí sabemos es que dentro de unos 4.000 o 5.000 millones de años, sí va a ser preocupación nuestra, buscar otra estrella y otros planetas donde vivir. Ya nuestra, no de los que estamos acá, afortunadamente, pero sí va a ser de la especie humana. Quisiera agregar, si me permiten, hay muchos aspectos que tal vez no tenemos tan superficialmente considerados para el viaje a Marte. Entonces, médicamente, desde el punto de vista médico, quisiera pues hacer esa reflexión. Nosotros tenemos ejemplos de cosmonautas. Los estadounidenses no exponen a sus astronautas tanto como los rusos al ambiente espacial. Cosmonautas de 400 días en la estación espacial, al bajan hechos un trapo, o sea, no pueden caminar. En la misión que tuve el honor de participar, los astronautas fueron 12 días al espacio y los tuvimos que ayudar a bajarse del transbordador, cargados, 12 días. Entonces, el viaje a Marte, vamos a tener 4 o 5 meses de viaje, y allá, aunque la gravedad es un poco menor que la de la Tierra, igual van a necesitar ayuda para pararse, van a llegar deshidratados, etc. Y esto es un punto que tenemos que tener en cuenta. Segundo, se han hecho estudios en los tejidos de cuánta radiación van a captar durante el viaje. En mi área, que fue pues, lo que estudié, retina, la retina tiene más o menos una muerte de 3.5 por 10 a la 10 células en un viaje a Marte que van a morir, ¿verdad? Entonces, también vamos a llegar con problemas de visión, ¿no? Mientras más vamos a permanecer también en un planeta que tiene poca atmósfera y donde la radiación está pegando más fuerte, vamos a tener más daños al ADN y más propensa a desarrollar cáncer también. Eso es también muy importante. Y principalmente recordémonos que el cáncer se desarrolla en los tejidos en donde más recambio tisular hay, o sea, donde más se está cambiando. Entonces, en las gónadas, por ejemplo, lo cual pues también hay problemas en que en la descendencia haya problemas de genéticos o cáncer. La luz, algo tan sencillo como el color del cielo, a nosotros nos permite también un sistema hormonal bastante fluido, porque estamos acostumbrados al color que refleja el cielo, sería en las longitudes de onda del azul. En Marte no lo tenemos así, entonces van a haber también cambios hormonales, cambios en el ciclo vigilia-sueño, cambios de humor que también están controlados. El ojo tiene un sistema que no solamente es hacia la parte occipital del cerebro y que nos permite ver, sino que también va hacia el hipotálamo. Dependiendo de los cambios de la luz que hay en el ambiente, así nosotros liberamos cierta cantidad de hormonas, ¿no? La melatonina, por ejemplo, también para poder empezar el ciclo sueño, el ciclo vigilia. Entonces, todo esto, incluso, como les digo, el color del cielo es un punto que hay que estudiarse de cómo el ser humano va a enfrentar. Recordemos también, me decían por allá, que
que cuando uno va a una excursión, pues lo que vas a llevar es la comida, vas a llevar algo de donde dormir, la carpa, etcétera. Pero cuando uno va a otro planeta, no solamente tenemos que llevar eso, tenemos que llevar toda la comida, todo el agua, si es que no lo podamos crear allá, principalmente el agua. La comida sí la tenemos que llevar, mientras que se puede cultivar allá, pero eso va a pasar tiempo. Sino que también tenemos que llevar todo el aire que vamos a respirar. Tal vez por hidrólisis también se puede producir, ¿no? Oxígeno, pero todo esto hay que sobrepasar. Y la procreación. Ninguna agencia espacial ha, por lo menos, hecho público el hacer experimentos en cuanto a relaciones sexuales en el espacio y el desarrollo del feto. Lo que sí se ha visto es que con animales el feto no se desarrolla adecuadamente, ¿verdad? Incluso antes de la fecundación, el espermatozoide no puede encontrar al óvulo, la forma de locomoción del espermatozoide es un poco errática, y cuando se puede ya dar la fecundación, el feto no se desarrolla bien porque necesita también gravedad para poderse desarrollar. Entonces, algunos órganos no se desarrollan igual. Entonces, todo esto tiene también aspectos morales, ¿verdad? Éticos, de cómo se va a poder realizar todo este punto. O sea, es demasiado lo que hay que prepararse para esto, ¿no? Únicamente quisiera hacer una aportación a una pregunta que hizo un compañero que estaba acá respecto de cómo se elegían los astronautas. Obviamente eso en la época de los años 60 estaba altamente politizado y militarizado. Entonces escogían a los mejores que aportaran las diversas fuerzas de los militares en ambos bandos. Y luego había incluso una competencia entre las distintas fuerzas entre los distintos departamentos de las Fuerzas Armadas. Así, por ejemplo, la Marina quería aportar, la Fuerza Aérea quería aportar, entonces habían cuerpos que estaban tratando de ver cómo hacían presencia, porque también era para ellos de vital importancia tener representación en esa. Y aparte de eso, eso mismo obligó, eran realmente hombres que estaban sometidos a aviones que hacían pruebas. Estaba en el X-15 y tomaban gente que se exponía diariamente a cosas tremendas. Y luego eso dio origen incluso, como decía la ingeniera, a una gran cantidad de conocimiento nuevo. Por ejemplo, en el área de la psicología, aplicar unos test tremendamente duros para conocer la riqueza de las personas, para afrontar crisis, como decía el compañero allá del otro lado. Entonces, ¿qué se podía esperar de las personas cuando estuvieran en situaciones realmente críticas, ¿verdad? ¿Cómo iban a reaccionar? Entonces, por eso se escogían personas que estuvieran en unas situaciones bastante delicadas. Eso en ese aspecto. Y para terminar, en lo que ustedes están diciendo, hay una cuestión bien interesante que está muy en boga, no ahorita, ya viene desde hace varios años, pero ahorita se está aplicando más. Y es, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial y de los robots, precisamente previendo esos viajes interplanetarios tan largos, donde no se piensa utilizar de primas a primeras seres humanos, sino androides u humanoides, que puedan pensar, reaccionar en cierta forma como los seres humanos, pero sin exponer vidas humanas. Entonces, esa es una de las carreras que ahorita existe dentro de los diversos países, quién aporta más a la inteligencia artificial. Entonces, por eso estamos viendo ya los robotitos que andan por ahí atendiendo hoteles, atendiendo casas y todo, pero eso es el inicio de algo que realmente después los vamos a ver, que ellos van a ser los que van a emplear para los viajes a Marte o afuera, porque ya sabemos que ellos van a aportar únicamente información para que el ser humano vaya después atrás. Muchas gracias. Yo solo les quería preguntar si creen que SpaceX juegue algún papel importante en esto o solo no están ni siquiera en el juego. Sí están así, como para llevar personas a Marte. Es el tercer cohete contemplado, el Falcon. Entonces sí están en la jugada. Lo que ha desarrollado SpaceX, la verdad, mis respetos. No sé si ustedes han visto algunas de los videos. El objetivo de Elon Musk es hacer reutilizable, que ya era el objetivo de NASA con los transbordadores. Lo que pasa es que el transbordador nunca fue eficiente.
en poder realizar la cantidad de vuelos que ellos pensaban que iban a hacer. Ellos pensaban lanzar uno cada mes o cada 2 meses, lo cual se dieron cuenta que era imposible, ¿verdad? Porque el montar el transbordador y todo además era muy caro y solamente algunos elementos eran reutilizables. Pero SpaceX ha logrado que los cohetes de combustible sólido lleven el cohete y regresen, ¿verdad? Esto es impresionante, ¿no? O sea, les costó mucho desarrollarlo, pero sí, o sea, de verdad es asombroso. La reusable, como decía Elon Musk, es la palabra, hace que es como que si nosotros utilizáramos un avión y al llegar al destino lo tienen que destruir, ¿verdad? Y no se pudiera reutilizar. Es exactamente lo mismo que ponen de ejemplo. Esto hace que las misiones sean muy, muy costo efectivas. Bajan de 60 millones cuando no son reutilizables a $60,000 el que sean reutilizables. Entonces la diferencia realmente es extremadamente grande, ¿no? Entonces creo yo que sí. Y ellos están con ellos están con la mira también a Marte, ¿verdad? Entonces esta misma competencia también crea pues avances porque esta agencia quiere llegar, están colaborando con NASA, pero sí creo que es muy importante el que la iniciativa privada y principalmente Elon Musk con SpaceX esté metido en la carrera. Sí, gracias, buenas noches. Agradecerles a cada uno de ustedes por la información que comparten, ¿verdad? Y por realmente crear este tipo de actividades que nos ayudan mucho a entender un poquito más de lo que nos gusta. Yo tenía una pregunta, pero con todo lo que han hablado creo que voy a hacer 2 preguntas. La primera era que retomando el tema de la Luna, ¿no? Viendo la carrera espacial que hubo entre Estados Unidos y Rusia, el hecho de que Estados Unidos haya subido a un hombre en la Luna, el riesgo era muy alto. ¿Existía algún tipo de programa o de proceso si en el momento de que en vivo estaban ocurriera una tragedia, qué iban a hacer para poder realmente tal vez dar en su momento alguna explicación o no sé, o sea, ¿qué tenían programado para si ocurría alguna tragedia, ya que era la primera vez que se estaba haciendo y estaba en vivo? Eso es uno. Y la otra pregunta y salió por el tema de Marte y lo que dijo ahí el ingeniero es de que obviamente si llegan a Marte, pues el país que llegue a Marte pienso yo que va a ser el dueño de Marte. No sé. Pero salió algo por ahí en las redes sociales de que ya en España una señora se proclamó dueña del Sol y que se iba a cobrar por la... Entonces, ¿qué piensan o qué opinan de ese tipo de actividades que se están dando ahora, no? Con respecto a la Luna, sí existía todo un procedimiento que se debía seguir en caso fallara en cualquiera de las etapas de la misión. En el caso de que fallara sin alunizar, pues iban a regresar como ocurrió en el Apolo 13, ¿verdad? Si ocurría en el momento del alunizaje y fallecían, existía todo un protocolo en el cual había ¿cuál sería? Un discurso que Nixon iba a dar a la población. Si lo buscan, ahí existe todavía el discurso, donde decía que los que habían fallecido en la Luna eran bla, bla, bla. O sea, él indicaba ese procedimiento, ya existía antes de que ellos se subieran al Apolo, ya estaba eso realizado. También estaba la opción de si fallaban las transmisiones, tenían su plan de intentar demostrar que sí habían llegado, aunque no hubieran podido transmitir. O sea, en todas las fases había una opción, y también en el momento en que regresaran a la Tierra, que también había un gran riesgo de que la cápsula en el momento en que ingresara se quemara y no sobrevivieran. También existía otro procedimiento en el cual ellos siempre al final pues terminaban como héroes en la humanidad y demostraban que prácticamente lo que se estaba haciendo era en pro de alcanzar esa meta y buscar
llegar a la luna, ¿verdad? Entonces siempre eran héroes en la historia. Sí, sin ir muy lejos, tuvimos un ejemplo en 1986 de una tragedia, cuando la profesora Krista McAuliffe subió y habían niños de muchas escuelas viendo el lanzamiento del transbordador. ¿En el 82? Ok, en el 82. 86, ok. No importa. Lo que importa es, lo que importa es que cuando uno dice ¿qué tienen planificado si esto les falla? La respuesta es nada. Si falló, va a fallar, porque lo hemos visto. En ese entonces falló, desgraciadamente explotó esa misión y todo el mundo la vio. Y fue muy triste. También yo veo cuando llegan a Marte, que son unos atrevidos, ¿verdad? Porque transmiten en directo el descenso, por ejemplo, de la Curiosity. La transmitieron en directo. Si hubieran fracasado, todo el mundo se hubiera enterado que hubieran fracasado. No había necesidad, digamos, de ser tan abiertos. Sin embargo, están tan seguros de sus sistemas que lo hacen. No se puede descartar que van a fallar. Y si fallan, todo el mundo se va a enterar. Y quienes trabajaban ahí también. Entonces, pero para ellos, la NASA lo que sí sé es que maneja de una manera bastante distinta el fracaso. Digamos, el fracaso no lo consideran tan así, como en cualquier empresa, fracasaste, te vas. No, es como vamos a tener que aprender a arreglar esto, porque fallamos en tal cosa. Entonces, quizás, digamos, van a cambiar algunas cosas, pero la gente no tiene el concepto de que falló, sino que la gente tiene el concepto de que el fallo puede estar en cualquier momento, la muerte puede estar en cualquier momento, y entonces es algo que se tiene que vencer, porque si no, no seguirían las misiones espaciales nunca, se hubieran detenido en el primer fracaso. Eso es con respecto a la primera. La segunda es muy divertido cuando salen anécdotas de que un señor compró el Sol, la señora compró la Luna, alguien vende terrenos en Marte a $20. Miren, tengo un amigo que compró una estrella, en $30. Entonces, hay una empresa que vende estrellas a $30. La estrella es una estrella de magnitud 17. Entonces, le mandaron su diploma de que él es el dueño de esa estrella y se llama, no digo el nombre mejor, ¿verdad? Pero se llama como él. Es una estrella en la constelación, en una constelación X, que yo creo que nunca la va a poder ver, porque para poder contemplar esa estrella se necesita un telescopiazo de aquellos de observatorio. Sencillamente a él lo que le gusta es lucirlo en su sala. Esta estrella es mía y lleva mi nombre, porque es una curiosidad. Cuando salió que hay un argentino famoso que dice que tenía derecho sobre la luna y hasta mostraba un acta notarial. ¿Ustedes creen que la NASA lo llamó para pedirle permiso para bajar ahí? Solo él se cree eso, creo yo. Entonces, no hay primero, ¿por qué? Porque, bueno, aquí hay abogados, no hay una reglamentación, no sé si se dirá reglamentación, a nivel del espacio, así que diga, nadie puede aterrizar en la Luna si hay alguien que reclamó la Luna y se reclama dueño. No, eso no es real. Entonces yo el día de mañana puedo decir, voy a comprar Saturno, y le pido a la licenciada que me haga un acta que soy el dueño de Saturno. Risa le va a dar a mucha gente, ¿verdad? En la NASA eso creo que les da risa. Yo diría que no, todavía no se puede tomar eso tan en serio. En el día que lleguen a Marte y que estén ahí, ese sí, ahí sí, porque ya hay presencia y ya hay eso sí va a ser diferente. Cuando ya haya presencia permanente, sí las cosas van a cambiar. Pero hoy por hoy, no diría que no pasa de ser una anécdota divertida. Ya tiene contemplado esa parte y se basa en derecho internacional marítimo. Entonces, cuando se tenga ya una base en Marte, lo que va a regir son las leyes del país que colocó esa base. Incluso ya está hasta para el comercio de mercancías que se den entre ellas. Entonces, el origen no va a ser marciano, sino que va a ser el origen del abanderamiento del lugar donde se está produciendo. Esa es la base que se tiene por el momento. Aprovechando que tengo el micrófono y del mismo tema, cuando lleguen a Marte, qué sé yo, 1, 2, 3 países en colaboración, ellos
¿hay algún régimen o alguna estructura de que cómo van a decir, bueno, me voy a quedar con la tercera parte de Marte y ustedes la otra tercera parte? O sea, ¿hay algo que pueda ir definiendo eso ya para un futuro cercano? Hay incluso estudios desde los 80 para la colonización de Marte, incluso de la parte de la terraformación de Marte, la parte moral de ello, si tenemos el derecho de terraformar otro planeta o si tenemos que conservar el planeta como es originario y solo habitar y aprovechar los recursos que tiene para poder subsistir. No hay todavía, porque no se tendría. Es muy difícil, porque estábamos hablando no solo de los aspectos psicológicos, fisiológicos, ahí estamos metiendo hasta las religiones. Estamos poniendo muchos factores humanos en algo que todavía no conocemos y solo estamos poniendo supuestos y con experimentos locales. Entonces, nos falta bastante para ello. Vamos a superar muchas cosas. Por ejemplo, lo que platicábamos de la radiación. Para que sea el ser humano capaz de resistir la radiación que va a estar sometido, la ingeniería genética va a tener que progresar a pasos agigantados. Y eso puede redundar en curaciones de cáncer y de cualquier tipo de enfermedades. Va a ser muy interesante ese reto que tenemos como humanidad para poder llegar allá. ¿Cómo nos vamos a organizar socialmente? Va a ser otra historia. Igual cuando ya haya generaciones en Marte, ya no va a ser yo vine de Arabia Saudita, no, yo soy marciano, porque va a haber una identidad. Seguramente van a cambiar por la gravedad, que es un poquito más de un tercio de lo de la Tierra. Entonces van a ser diferentes poco a poco. Y ellos venir a la Tierra va a ser muy difícil por su estructura tanto ósea como muscular. Les costaría mucho adaptarse a nuestra gravedad. Pero nosotros sería un poquito más fácil llegar allá. Pero sí vamos a tener que evolucionar para ello. Va a ser diferente y muy interesante. Gracias. Yo tengo una teoría al respecto de eso. Y va a empezar, desgraciadamente, con un conflicto. Ahorita todo el mundo, digamos, uno lee que los Estados Unidos dicen la luna es de toda la humanidad, es propiedad de toda la humanidad. Espérense a que los chinos digan, en esta área solo se come chow mein, porque es nuestra área. Cuando ellos digan eso, se va a desatar un conflicto. Y desgraciadamente se van a repetir cosas que se produjeron durante la conquista, cuando empezaron a descubrir aquí. Es la misma pregunta de cómo hacían los españoles para rifarse los terrenos acá o los ingleses en el norte. Pues hasta donde pudieran abarcar. Entonces, creo que es inevitable que vaya a haber un conflicto. Y cuando se dé el conflicto, en ese entonces van a dictarse las normas y se va a tener que reglamentar. Porque va a ser necesario para evitar este tipo de problema. Pero alguien lo tiene que empezar. Y ese alguien, yo estoy apuntando a la China. Porque la China no va a ir ahí nada más por ir. Estoy seguro que la China va a ir a sacarle provecho a la luna y va a ser la primera, o alguien va a ser el primero que va a reclamar el terreno como de él, y ahí van a brincar todo lo demás. ¿Cómo sabemos específicamente que esas piedras son lunares? Porque hubo muchas de estas de buena voluntad que desaparecieron en varios países, o desaparecieron o bien fueron sustituidas. Y la otra, ¿en qué lugar quedó la otra piedra que fue del Apolo 17? Muy buena pregunta. Te contesto. La historia de cómo se encontraron estas rocas inició por una curiosidad mía de hace algún tiempo. Me enteré que las rocas habían sido, por mi papá, habían sido expuestas en el Palacio Nacional. Me di a la tarea en los años en que estuve de vicepresidente de la asociación de buscarlas. Obviamente, como yo no soy parte del gobierno, pues bastante complicado porque yo no tengo la autoridad como para llegar a las instituciones a decir, bueno, ¿y dónde está? Le seguí la pista por mucho tiempo hasta que encontré las del Apolo 11 hace 7 años. Justo para la celebración del Bactún en el 2012, que los expusimos por primera vez. Hay mucha evidencia, suponte, son 135 países que tienen esta misma armazón con el acrílico y las piedritas. Estas
tienen la particularidad pues, de que fueron donadas por Estados Unidos. Tenemos que obviamente no se pueden sacar, no les podemos hacer pruebas. Tampoco creo que tenemos la tecnología como para decir, bueno, le voy a hacer las pruebas a la piedra, a la roca lunar y compararlas con las otras. Pero obviamente con toda la cantidad de rocas que trajeron los estadounidenses, pues tenemos ahí cierta evidencia, ¿no? de que son rocas del Mar de la Tranquilidad. Estas fueron entregadas en 1970 al gobierno de Guatemala. Y luego en 1973 fueron entregadas, también al inicio del 73, fueron entregadas las rocas del Apolo 17 en una armazón parecida, aunque no es la misma. La otra es como una placa. Tiene dos leyendas, la bandera de Guatemala también, y arriba tiene una bolita acrílica más grande y la roca también es más grande. Esta fue entregada tenemos ahora una fotografía de la hemeroteca, la única que tenemos de evidencia, que fue entregada al presidente Arana Osorio, ¿verdad? Luego de allí, no sabemos. Al final, yo le seguí la pista hasta hace algunos años, se pierde en el Congreso de la República, y ahí se pierde, no sabemos, ¿verdad? Hace 3 años. ¿Verdad? Entonces, estamos tratando de localizarla. Esta logramos, junto con el Ministerio, que por cierto, pues aprovecho públicamente para dar las gracias al Ministerio de Cultura, especialmente a la viceministra Palala, de que estas rocas estuvieran hoy acá. Pero luego de este préstamo que se nos hizo, en lugar de estar donde ha estado, que es en el Palacio Nacional, estas van para el Museo de Arqueología y Etnología. Me imagino, espero que sea un lugar mucho mejor, tenerlas registradas, porque van a tener un número que ahora no lo tiene, para tenerla en exposición, ¿verdad? Y si encontramos la roca del Apolo 17, pues va a tener ese mismo destino, ¿verdad? El museo. Okay. Bueno, muchísimas gracias a los expositores. Espero que les haya parecido bastante bien el foro, que hayan aprendido. Creo que se merecen un gran aplauso. Bueno, entonces, por supuesto tenemos que dar los respectivos reconocimientos. Les voy a leer qué es lo que dicen los diplomas y, bueno, cómo se lee el diploma, y posteriormente voy a ir llamando a cada uno para poder darle sus reconocimientos. Bueno, dice así: a través del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía, otorga el presente diploma a la persona correspondiente por su valiosa contribución en el foro 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, como expositor, impartido a estudiantes de esta casa de estudios superiores y público en general, Guatemala, 10 de julio de 2019. Entonces, los voy llamando por orden. Humberto. Un gusto haberlos tenido acá. Muchas gracias por su presencia, por su participación, sus comentarios, sus preguntas fueron muy valiosas. Definitivamente sin eso, pues el foro no hubiera tenido vida. Entonces, muchísimas gracias, y también gracias a los expositores por la paciencia, por poder apoyarnos y poder resolver todas las dudas de la mejor forma. Entonces, pasen feliz noche.